Aquí le tengo estos corazones. Están todavía a tiempo para hacerlos para el día de San Valentín, el 14 de febrero, para que tenga corazones en la cocina, en sus servilletas, en cualquier cosa que quiera adornar. Aquí está. Están muy fácil las vueltas que tenemos. Son 12 vueltas de repetición. Es muy corto también el espacio de lo largo, pero están muy bonitos. Aquí está. Ok, voy a empezar mi tejido. Lo voy a hacer con este es hilo de algodón, 100% algodón. Aquí está. Esta es la línea del hilo. Este hilo lo compré en eBay. Casi la mayor parte del hilo de algodón así lo compro. Aquí está. No tiene número. eh, el grueso no lo tiene. Si les ayuda un poco es el gancho que voy a usar, el número 7, que son 1.65 milímetros. Ahí está. Tengo 35 cadenas que ya las tengo aquí tejidas, y van a ser cuadros formados por 4 puntos altos cada cuadro. Voy a hacer el primer punto alto en la cadena número 6. Aquí tengo 3, 4, 5 y en esta es la número 6. Aquí hago el primer punto alto. Lo voy a hacer alargado. El primer punto solamente un solo lacito saco, la segunda lazada 2 y la tercera lazada 2, para hacerlo un poquito más alargado el punto alto. Voy a hacer 4, uno en cada cadena. Me falta uno. Aquí voy a hacer 7 cuadros vacíos. Los cuadros vacíos van a ser 2 cadenas y pasamos abajo 2 cadenas, y en la tercera cadena hacemos el siguiente punto alto. Aquí va a ser un cuadro vacío. Ahí está. El cuadro cerrado son 4 puntos altos. Tenemos un cuadro cerrado y un cuadro vacío. Estas 5 cadenas que están acá van a ser al lado de donde va a ir la tela, adaptada a la tela. Hace 2 cadenas, con un medio punto toma la tela y se regresa con 2 cadenas, que ahí son las 5 cadenas para tomar la tela. Esto sería en la esquina. Aquí vamos a seguir con los 7 cuadros vacíos y vamos a terminar con un cuadro cerrado. Pasamos 2 cadenas, ok. Esta es la primera vuelta. Esta primera vuelta se va a repetir cuando vayamos a empezar cada corazón. Esta es la número 1. Vamos a hacer la número 2. Hago 6 cadenas, aquí tengo las 6 cadenas.
Ok, después de las 6 cadenas voy a hacer en la cadena número 5 voy a pasar 4 cadenas en la número 5. Ahí hago el primer punto alto. Vamos a hacer un cuadro cerrado. Voy a hacer el segundo en la siguiente cadena, el segundo punto alto. El siguiente en el punto alto de abajo. Ahí ya tengo el cuadro cerrado, son 4 puntos altos y estoy contando la cadena. Ahora aquí voy a hacer 8 cuadros abiertos. Abajo hicimos 7, aquí vamos a hacer un extra más porque va a quedar en este espacio. Así hacemos los 8 cuadros abiertos y vamos a hacer al final de la vuelta número 2 un cuadro cerrado. Aquí se terminó el último cuadro cerrado y los 8 cuadros abiertos. Aquí está. Esta es la punta de la orilla y esta es la orilla que va a la tela. Para acá va a ir creciendo y aquí vamos a ir haciendo todo el tejido este mismo grupo de 4 puntos altos y con este lacito para tomar la tela. Aquí vamos a hacer los mismos 5 cadenas que hicimos aquí, las vamos a hacer. Si usted va a tomar la tela, hace 2 cadenas, hace el medio punto en la tela y nosotros vamos a hacer una cadena en vez del medio punto y hacemos 2 cadenas más. Así lo haría usted en la tela. Ahora le doy la vuelta para empezar la vuelta número 3 y vamos a hacer igual los 4 puntos altos. Aquí tengo 2, 3 y 4. Vamos a hacer 3 cuadros abiertos. Aquí tengo uno. Vamos a continuar con, ya tengo uno más y hacemos el último. Ahí está. Hacemos 2 cuadros cerrados. Es mejor identificarlos como cuadros completos para no estar contando los puntos altos. Aquí tenemos, van a ir 2 en medio de cada espacio y con un punto alto en medio. Ahí serían los 7 puntos altos, que son los 2 cuadros cerrados. Vamos a hacer 3 cuadros abiertos, las 2 cadenas. Aquí se va a repetir la terminación de la vuelta solamente. Aquí es la vuelta número 3 que vamos a terminar con un cuadro cerrado. Cada 2 vueltas es como está creciendo la punta de la orilla. Aquí tengo 3, voy a hacer uno en la primer cadena. Voy a tomar la cadena por abajo, ahí está.
Ahí terminamos la vuelta número 3. Aquí voy a empezar la número 4. Hago 6 cadenas, 6 cadenas, y en la cadena número 3, 4, en la número 5 hacemos el primer punto alto. Hago el siguiente punto alto en la siguiente cadena y el último en el punto alto de abajo. Ahí se formó el primer cuadro cerrado. Ahí lo tenemos. Aquí vamos a hacer 3 cuadros abiertos. Aquí va a ir el primero, separando, pasando 2 puntos altos de abajo. Aquí tengo 2 y el tercero, y vamos a hacer, después de estos 3, vamos a hacer 5 cuadros cerrados. Solamente aquí tenemos 2 y vamos a hacer 1 en cada lado de los 2. Ya serían los 5. Aquí está el primero. Tenemos 2. Van a ser 4 solamente. No sé en qué forma los conté, pero son 4 porque tenemos 2 en medio y uno en cada lado, son 4. Lo vi muy grande el espacio, por eso lo conté como 5. Ahí está ya. Ok, vamos a tomarlo que se me zafó. Aquí está. Ya lo vamos a terminar. Y vamos a hacer, después de los 4, vamos a hacer 2 cuadros abiertos. Aquí tenemos 1. Dos cuadros abiertos. Y aquí tenemos 3. El grupo de 4 puntos altos, ahí está. Ahí terminamos la vuelta número 4. Voy a empezar la vuelta número 5 con 5 cadenas. Hacemos el grupo de 4 puntos altos. Aquí vamos a hacer 2 cuadros abiertos. Aquí sí vamos a hacer 5 cuadros cerrados en esta vuelta.
Aquí llevamos 4 espacios, 4 cuadros cerrados. Vamos a hacer el último. Ahí está. Aquí solamente voy a hacer 2 cuadros abiertos. Y hacemos la repetición de los 4 puntos altos de abajo. Aquí tengo 1, 2, 3 y voy a hacer el último en la cadena. Ahí está el último. Aquí ya termino la vuelta número 5. Empezamos la vuelta número 6. Aquí tenemos 3 onditas abajo. Aquí vamos a empezar la vuelta número 6 con 6 cadenas. Le doy la vuelta y empiezo en la cadena número 5. Ahí está el primer punto alto. En la siguiente cadena, el siguiente punto alto y el último punto alto arriba del punto alto de abajo. Ahí está. Ahí está, miren los 4 puntos altos. Aquí voy a hacer 2 cuadros vacíos. Ahí están. Aquí vamos a hacer 5 cuadros cerrados. Como me baso yo a hacer los 5 cuadros cerrados, para no, yo les doy la idea para que también no me gusta estar contándolos. Me baso por este que es el primero, el que voy a hacer. 2, 3, 4, 5. Aquí me guío por este. Visualmente lo voy a tejer hasta aquí. Me pongo a figurarlo solamente. Es en la forma que aquí yo sé que van 2 en el espacio de 2 cadenas. Aquí se cierra el primer cuadro. Hago 3 más para el segundo. Hago 3 más para el tercero. Hago 3 más para el cuarto. Ahí está, solamente me faltan 3 para el número 5. Ahí está. Dejo 3 porque es otro cuadro. Aquí ya serían los 5. 1, 2, 3, 4, 5 cuadros cerrados. Aquí voy a hacer 3 cuadros vacíos. Es 1, 2 y 3 y hago el grupo de 4 puntos altos y vamos a terminar la vuelta número 6. Aquí termino la vuelta número 6. Voy a empezar la vuelta número 7 con las 5 cadenas y los 4 puntos altos de la siguiente vuelta.
Esta es la vuelta número 7. Estamos en la mitad del corazón. Vamos a hacer aquí 4 cuadros vacíos. Ya teniendo el primer corazón, ya es fácil hacerlo más rápido. Ok, aquí tengo el segundo. Tres y 4. Aquí está. Aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cuadros cerrados. Y ya estamos terminando la mitad. Aquí estamos en la misma vuelta, en la número 7. Aquí vamos a hacer, hicimos 5 cuadros cerrados. Vamos a hacer un cuadro abierto. Ahí está. Hacemos un cuadro cerrado. Este es el último punto alto del cuadro cerrado. Ahí está. Aquí vamos a continuar con 4 puntos altos. Vamos a hacer 2 lazadas y tomamos donde mismo hicimos el último punto alto. Hacemos una cadena. En esta cadena vamos a tomar el siguiente punto alto. Ahí está. Aquí mismo en esta cadena, solamente que vamos a tomar 2 hilos. Hacemos igual. Tenemos que hacer las 2 lazadas, 2 hilos de la cadena que hicimos. Aquí hago la cadena. Dos lazadas. Nos falta uno más solamente. Tomamos 2 hilos de la cadena. Ahí hacemos la cadena, solamente que en estos que estamos haciendo afuera del tejido son 2 puntos, 2 puntos y 2 puntos. Ahí está. Ahí se formaron 2 cuadros cerrados. Aquí terminamos la vuelta número 7. Ok, vamos a hacer la vuelta número 8. Le damos vuelta al tejido y vamos a ir bajando el pico como esto lo estuvimos haciendo. Ahora lo vamos a ir bajando. Vamos a deslizar el punto en el primer punto. Es 1, en el segundo 2, 3 y aquí está el último. Ahí está, mire qué bonito se formó el piquito ese, precioso. Vamos a hacer lo mismo que la vuelta número 6. Así como está, hacemos 2 cuadritos, hacemos los mismos espacios, 5 espacios cerrados, 3 vacíos,
y este punto que tenemos aquí, el grupo de 4 puntos altos. Así es de que esto ya es algo muy simple. Lo que vamos a hacer son 3 cadenas para empezar el primer cuadro cerrado. Aquí ya lo vamos a terminar con el último punto alto. A mí todo esto me emociona. Hay trabajos que hago y el hilo no está bien adaptado al tejido. Hay que corregirlo, cambiar el hilo, y este está perfecto. Mire qué bonito. 2 cuadros vacíos. Dos cadenas. Aquí la tengo. Pasamos 2 puntos altos abajo. Ahí tenemos los 2 cuadros vacíos. Ahora vamos a hacer lo mismo que tenemos en esta vuelta, y 3 cuadros vacíos. Esto es rápido. Porque ya tenemos todas las instrucciones, solamente seguirlas. La única vuelta que no se va a repetir es la de en medio del corazón. Esa iba a quedar diferente. Aquí ya nada más nos falta un cuadro cerrado. Ahí está. Se fija qué fácil es. Aquí hacemos los 3 cuadros vacíos que tenemos aquí. Si los quiere hacer en rojo, aquí está, mire, ya el último también, que se mirarían muy bonitos en rojo. Aquí está. Aquí terminamos la vuelta. Esta es la número 8. Ahí está terminada. Ok. Aquí voy a empezar la número 9. Ya hice las 5 cadenas, el grupo de 4 puntos altos. Y esta vuelta, la número 9, la vamos a hacer como esta vuelta que tenemos aquí, que es la número 5. Aquí está. Hacemos 2 cuadros vacíos y hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cuadros. Perdón, aquí no me... 1, 2, 3, 4. La número 5, hacemos 2 cuadros vacíos y hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cuadros cerrados. Es como esta vuelta. O sea, de aquí vamos a ir haciéndolo invertido para acá las vueltas. Vamos a empezar. Aquí ya tenía yo un cuadrito vacío. Vamos a hacer el segundo. Es la vuelta 9. Ahí está, es esta. Le vamos a tejer hasta esta parte de aquí 5 cuadritos. Aquí tenemos uno, dos, cada 3 es 1. Aquí me falta
este para que sean 3 cuadros, 3, con este son 5 cuadros, no, 4 cuadros, y me faltan 3 para los 5. Ahí están. Perfecto. Viene siendo este. Solamente básese por la figura que tiene. Aquí vamos. Nos van a faltar 2 vacíos y el grupo de 4. 2 vacíos. Tenemos 1. 2. Falta 1. Y aquí hacemos un grupo de 4. Aquí hacemos el último y terminamos 3, 6, 7, 8, la vuelta número 9. Ahí está. Empezamos la vuelta número 10, hice 3 cadenas. Aquí está, mire. Vamos a hacer la repetición de esta vuelta. Hacemos es la número 10. Hacemos el grupo de 4 puntos altos. Bueno, viene siendo un cuadro cerrado. Aquí está. Uno, 2, 3. Hacemos 3 abiertos. 3 abiertos y 4 cerrados. 3 abiertos. Ahí están los 3 abiertos y vamos a empezar los 4 cerrados. El primero son 4. Vamos a hacer 3. Ahí tenemos 2. Ahí tenemos 3. Cuatro. Ok. Ahí tengo, solamente eran 4 espacios cerrados. Ahí ya están los 4 espacios cerrados. Ahora vamos a hacer 2 cuadros abiertos. Y el último grupo de 4 puntos altos. Ahí vamos. Y ya terminamos. Esta es la vuelta. La número 10. Ahí está terminada. Aquí empecé ya la vuelta número 11. Hice 5 cadenas, el grupo de 4 puntos altos, 3 espacios, 3 cuadros abiertos. Y vamos a hacer esta vuelta que tiene 2 cuadros cerrados y 3 cuadros abiertos. Aquí tengo 3 puntos altos. Aquí tengo el último cuadro cerrado
y hacemos 3 para que sean los 7 puntos altos, que son 2 cuadros cerrados. Me falta uno y 3 cuadros abiertos. Aquí está, 3 cuadros abiertos, y hacemos un cuadro cerrado en este espacio de 2 cadenas. Ahí está terminada. 3, 6, 9, 10, es la vuelta número 11. Prefiero contarlas que equivocarme. Ahí está terminada la vuelta 11. Aquí voy a empezar la vuelta número 12, que es la última vuelta de repetición. Hago 3 cadenas, ya las tengo aquí tejidas. Voy a hacer 3 puntos altos. Ahí está, para formar el mismo cuadro cerrado de abajo, y van a ser 8 puntos, 8 cuadros abiertos y el último grupo de 4 puntos altos. Esta es la vuelta número 12, 2, 4, 6, 8, 10, 11, es la vuelta número 12. Ok, aquí tengo 2 cadenas y terminamos la vuelta con los 8 cuadros abiertos y el último grupo de 4 puntos altos. Aquí solamente paso 2 puntos altos, 2 puntos altos paso abajo, y vamos a continuar con los puntos abiertos, los cuadros abiertos. Aquí repetimos los 4 puntos altos, terminamos la vuelta número 12 de repetición. Ahí está la vuelta número 12, ahí está el cuadro, el corazón, está precioso. Aquí está. Ahora estas onditas, si usted las quiere hacer de 6 cadenas, 3 y 3 y el punto de en medio, pero aquí ya tiene el corazón. Ahora aquí quedó la vuelta número 12, que es esta que tengo aquí marcando, y cuando se cierra el tejido se tiene que repetir la número 1, y ya por último del tejido se repite esta para que haga la forma de la orilla, que baje un escaloncito más. Aquí está, esta es la primera vuelta que se va a repetir al final del tejido. Ahora usted va a hacer todos los corazones que quiera. Aquí está. Voy a continuar para mostrárselos cómo se ven de preciosos ya en el tejido, todos precioso. A mí me encanta. Son 12 vueltas de repetición. Aquí lo tiene. Vamos a continuar. Ok, ya de aquí usted va a repetir de la 1 a la 12 todas las veces que usted lo largo que quiera su orilla. Desde aquí vamos a empezar otra vez de nuevo, desde el número 1 hasta esta número 12. Al final usted tiene que repetir, después de la 12, nada más una vez repetimos la número 1
para terminar. Ok, aquí está, mire, ya llegué. El último corazón que hice, aquí está. Hice la última vuelta. Esta es la número 1. Por último se tiene que hacer la número 1 para que quede igual que todos los demás. Aquí está. Hice solamente 4 corazones. Aquí están ya terminados. Los puede aplicar en cualquier cosa que quiera adornar, ya sea servilleta o una toalla también para el baño, un cojín. Hay muchas cosas que se pueden adornar con estos corazones. Están preciosos. Espero que le guste, que los teja y aproveche porque tenemos casi un mes para el 14 de febrero. Gracias, un abrazo para todos y saludos también.